¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es otra edición de Panorama. Así como la semana pasada abordamos la situación institucional, política que nos ocupa en el caso de Neuquén, este año focalizamos la mirada desde este lado del puente, del lado rionegrino, para saber cómo están las cosas. Fundamentalmente cuando se trata de un gobierno que está, de una gestión provincial que está terminando de acomodarse después de casi 3 décadas en donde un mismo partido político, un mismo signo político fue ocupando el poder. Ahora bien, ¿cuáles son las miradas que se puede hacer de la situación actual en nuestra región, en nuestra provincia, en la provincia de Río Negro puntualmente? Vamos a hablar en este segmento de cuál es el rumbo, cuál es el proyecto. Hemos convocado a referentes de distintos sectores del arco político, en algún caso con representación política, en otros casos no. Pero hablamos con el radicalismo, hablamos con el Partido Justicialista, hablamos con el ARI, Corriente Coalición Cívica, hablamos también con un partido político minoritario, histórico, en nuestro esquema democrático, que ha logrado en los últimos tiempos, por ejemplo, tener una banca en toda la Patagonia, como es el caso del Partido Comunista, que tiene una banca en la ciudad de Cinco Saltos. Respecto de cómo visualizan el escenario rionegrino a la luz de los acomodamientos que se están dando en estas últimas semanas, en estos últimos meses y los que van a venir de acá hasta octubre. ¿Por qué de acá hasta octubre? Porque este es un año de elecciones, se vienen las primarias el 11 de agosto, las generales de diputados y senadores nacionales el 27 de octubre próximo, y aquí empieza a perfilarse cuál es el escenario que nos va a tocar dirimir dentro de casi 3 años, cuando vengan las elecciones importantes, las más gruesas, las más pesadas, por el caudal de cargos a renovar y por el tipo de cargos que se renuevan. Estas son elecciones legislativas y dentro de 2 años y medio habrá elecciones legislativas, pero también ejecutivas. Este es nuestro tema de hoy en Panorama. Después de la pausa. Nos ocupa saber, analizar, debatir cuál es la situación política e institucional en nuestra geografía más próxima. Hemos hablado del caso de Neuquén, manifestando también, evidenciando, mostrando cuál es su realidad política e institucional. Y vemos también en este caso Río Negro, qué es lo que pasa en nuestra geografía. Digo desde lo político, digo desde lo institucional, digo desde la visión que se tiene de los partidos. En este bloque está invitado por Panorama el exgobernador de la provincia de Río Negro. Miguel Sáiz es un hombre de las filas radicales y que además tiene intenciones de continuar en la función pública a partir de su precandidatura al Senado de la Nación. Sáiz, muchas gracias por estos minutos que nos dispensa. No, gracias a vos, Agustín. Si tuviera que hacer una lectura y un juicio respecto de lo que hoy nos toca vivir a los rionegrinos, a la luz de una gestión que ya lleva 1 año y medio, yo sé que su lectura va a ser crítica por una cuestión de pertenencia partidaria, pero si hubiese que despojarse un poquitito de esas cuestiones ideológicas, ¿hay un discurso esperanzador para los rionegrinos o superador de las instancias y de las dificultades que hoy atraviesa comunidades como la nuestra, que está bastante dispersa y que además tiene economías tan disímiles, desde turismo, ganadería, pesca, fruticultura? Es decir, hay un crisol de actividades en la provincia de Río Negro que implican otra mirada desde el Estado. ¿Cuál es la suya? No, seguramente uno tiene que ser absolutamente claro y quizás mi visión y mi mirada no sea lo suficientemente objetiva, porque no lo puede ser al haber formado parte de una gestión. Indudablemente la objetividad y pertenecer a una fuerza política distinta a la que tiene hoy el oficialismo en la provincia no es el 100% objetivo. En cuanto a lo esperanzador, yo digo que uno puede tener esperanzas, uno puede tener proyección, uno puede tener ilusiones, en tanto y en cuanto tenga un proyecto, en tanto y en cuanto uno sepa y tenga definido cuál es el camino que tiene que recorrer para llegar al objetivo o a la meta que se propuso. Hoy, lamentablemente, en Río Negro yo no veo el proyecto de provincia. Yo creo que Soria no lo tenía, Beretiné no lo tiene, quizás Soria
lo hubiera podido conformar, lo hubiera podido elaborar y construir ese proyecto de provincia. Lo cierto es que hoy la economía de Río Negro, como lo ha sido mayoritariamente, depende fundamentalmente de la actividad privada, ¿no? De las distintas 5 regiones, esta famosa que tiene la provincia, el turismo, la fruticultura, la pesca, la minería y la ganadería. El drama se produce cuando esas economías entran en crisis. La ganadería por la sequía histórica, la línea sur además de la sequía, el efecto de la ceniza, la pesca por un valor, una caída de valor internacional del pescado que hace que no sean rentables las empresas, y la fruticultura, bueno, creo que no merece demasiado comentario porque es una situación que está conocida por todos. Yo trato de definirla en muy pocas palabras, digo que el problema de la fruticultura es que el collar vale más que el perro. Y nosotros en Río Negro fabricamos collares. Fabricamos perros, no collares. Por lo tanto, cuando digo collar, digo a todo lo que lo rodea, ¿no? Los materiales de empaque, los fletes, los fríos, la mano de obra. Y llega como último producto la manzana que va adentro. Así que yo no lo veo con optimismo porque me parece que no está establecido claramente cuál es el rumbo que hay que seguir y cuál es el camino que se quiere transitar. Y cuando uno no tiene definido ese camino, en un momento va para un lado, en otro momento va para otro, en otro momento retrocede, por ahí avanza un paso y retrocede 2. Y esto es lo que me parece que hoy está pasando en la provincia de Río Negro, ¿no? Teniendo en cuenta que una de las observaciones que más críticamente se le hace a la gestión actual a nivel nacional es no sé si el término es descuido, pero el no cuidar en todo caso las economías regionales, y esto afecta a las distintas economías en la provincia de Río Negro. Esa relación, esa situación interna del país de descuido hacia las economías regionales impacta negativamente en el desarrollo de esas economías regionales. El caso de la fruta es uno de los casos. Digo, en función de esto, ¿usted sigue siendo kirchnerista? No, yo quiero, gracias que me lo preguntas, yo creo que el kirchnerismo en la Argentina tiene 2 etapas. Una etapa que es el primer gobierno, el único gobierno de Néstor Kirchner, y yo diría la primera etapa del gobierno de Cristina Fernández, donde indudablemente si nos retrotraemos en la memoria y recordamos lo que era en la Argentina en el 2001, 2002, al borde de la libanización, incendio en todos lados, creo que fue una etapa absolutamente positiva, enancada, porque sí hay que decirlo que las condiciones exógenas también influyen en cualquier gobierno de cualquier país. Y bueno, tuvimos vientos favorables durante 8 o 10 años que permitieron que la Argentina pegara un salto y cambiara de una situación de extrema gravedad, como era el 2002, principio del 2003, a una etapa de crecimiento constante, a tasa china durante muchos años. Pero después creo que no solo que lo externo influyó de distinta manera, sino que me parece que este recambio que ha hecho la presidenta de gabinete, reemplazándolo por ministros que no tenían la experiencia que tenían los anteriores, le ha producido un deterioro y un desgaste. Pero de cualquier manera, quiero ser claro, nosotros en el 2005 comenzamos con la concertación plural, con el entonces presidente Kirchner. Esa concertación plural fuimos a elecciones en el año 2007 y tenía una fecha de vencimiento, que era el 10 de diciembre del 2011. Es cierto que en el devenir de los días y en el transcurrir de los tiempos hubo muchos de que formaron parte de la concertación plural que se bajaron de ese colectivo, de ese barco. No, yo siempre dije que para mí el valor de la palabra era fundamental, y cuando en 2007 le decíamos a los rionegrinos que íbamos tras un nuevo proyecto político que rompía los esquemas del bipartidismo y rompía los esquemas tradicionales de la Argentina, eso es lo que le propusimos al electorado. Por lo tanto, mi responsabilidad y mi obligación era seguir con coincidencia y con disidencia, pero era seguir hasta el vencimiento del mandato, que era el 10 de diciembre del 2011. Fácil decir de coincidencias o de disidencias sin por ahí ejemplificarlo puntualmente en hechos con los cuales uno estuvo de acuerdo y en hechos con los cuales no los compartía. Por ejemplo, yo
No se puede no estar de acuerdo con la asignación universal por hijo, porque además es una vieja bandera de la Unión Cívica Radical que lamentablemente no fue un hombre de su partido el que la pudo llevar a la práctica en el ámbito de la nación. Uno no puede no estar de acuerdo con la nacionalización de las FJP, porque además el radicalismo estuvo en contra de la privatización, entre comillas, de la jubilación a través de la FJP llevada adelante por Domingo Cavallo. Uno no puede no estar de acuerdo con la nacionalización de YPF, pero también hagámonos cargo de lo que la privatizaron, que no fueron hombres de la Unión Cívica Radical. Y en diferencia, yo le digo, este cepo cambiario yo no lo comparto para nada, estas dificultades que se tiene para que la gente pueda acceder al dólar para viajar al exterior, por más que hay que formalizar la economía, hay que normalizarla, hay que blanquearla en un 100%, me parece que tiene. Pero un hecho concreto, que era una diferencia que nosotros manteníamos con el gobierno nacional, es la política de la minería a cielo abierto. La política y sobre todo la aurífera en Argentina empieza en el 2005, cuando los canadienses, siguiendo el cordón de la cordillera de los Andes, salen en la búsqueda de oro en todos los países de Sudamérica. Sin embargo, en Río Negro tuvieron prohibida hasta el 21 de diciembre del 2011, que se derogó, estuvo prohibida la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro y de mercurio. Yo debo reconocer que a mí era una contradicción muy, muy manifiesta con la política del gobierno nacional. Sin embargo, a mí nunca nadie me sugirió, me indicó, me pidió o me ordenó que cambiáramos la política de la prohibición de la utilización de cianuro o de mercurio, así que creo que para los rionegrinos fue una etapa muy importante, haber construido más de 16.000 viviendas, más de 12.000 mejoramientos habitacionales, 220 escuelas, hospitales, rutas. Creo que fue una etapa absolutamente positiva de la cual de ninguna manera voy a renegar, ¿no? ¿Y sigue siendo kirchnerista o no? No, yo soy radical. Nosotros, un sector del radicalismo, en el 2007, empezó en el 2005 y se confirmó en el 2007, integró la concertación plural. Con lo que después pasó, que todo el mundo lo conoce, lo de Cobra 125, que alguna vez habrá que decir qué pasaría con los productores de granos si hubiera estado vigente la 125, más allá del emblema o la bandera política de la pelea y del resultado que tuvo en el Senado. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor lo incomoda. En todo caso, si es así, para que se termine de acomodar vamos a ir a una pausa y después me responde. Pero, ¿usted se siente responsable de la discontinuidad radical en el gobierno de la provincia de Río Negro? No me lo diga ahora, me lo dice después de la pausa. Seguimos en Panorama dialogando con el ex gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Sáiz, un hombre del radicalismo rionegrino, y quedó del bloque anterior pendiente de respuesta a una pregunta. La pregunta es, Sáiz, ¿usted se siente responsable de la discontinuidad del radicalismo en el gobierno, en el ejercicio del gobierno provincial? Sí, indudablemente una cuota parte de la responsabilidad la tenemos. Me parece que influyeron un montón de cosas. Yo creo que lo que menos se valoró fue la gestión de los últimos 8 años por parte del electorado. Me parece que hubo, de alguna manera, un cansancio de la gente en el sentido de que durante 28 años habían sido gobernados por un solo signo político y legítimamente y válidamente me parece que querían ver y probar otra alternativa. Esto me parece que también, además, es una serie de denuncias que 95%, 99% han quedado en el tintero, ¿no? Más allá de lo mediático. Pero también es cierto que hoy uno cuando camina por la calle, y sería un buen negocio alquilar un local y poner a tiendo arrepentido, ¿no? Porque creo que nosotros en 28 años de gobierno seguramente hemos cometido muchos errores en la gestión. Yo soy un convencido de que prefiero ser de los que se equivocan por hacer, de los que viven equivocados porque nada hacen. Y creo que esos errores que por ahí nosotros hemos tardado 28 años en cometerlos, hoy el gobierno actual los ha cometido en 14, 15 meses que lleva de gestión, o los ha superado. Y esto creo que la sociedad lo está advirtiendo y lo está notando y lo está manifestando. Eso que me parece que es lo importante, porque no solamente
es lo que uno piensa, sino, es decir, expresar lo que uno piensa. Y hoy en la sociedad se está viendo, o por lo menos uno está viendo esa alternativa. ¿Y el radicalismo tiene herramientas o armas como para reestructurarse con vistas a las elecciones del 2015? Digo porque falta tiempo y en 2 años casi y medio que restan para las siguientes elecciones de renovación provincial pueden pasar muchas cosas. Seguro. Entre ellas que el gobierno se acomode. Sí, es una alternativa. El tema es, vuelvo a insistir, que la única manera que uno entiende que se puede acomodar es si se elabora un proyecto de provincia. Si no, me parece que van a seguir siendo medidas aisladas y descoordinadas entre una y otra. Yo creo que el radicalismo, después de haber perdido las elecciones en el 2011, entró en un periodo de llanto y luto, por denominarlo de alguna manera. Después la gente le empezó a dar otra vez el optimismo y la confianza al partido. Creo que el primer puntapié inicial de esta vuelta a la militancia, a renovar la vocación de poder, al partido movilizado y en la calle, fue el triunfo de José Luis Funke en la Intendencia de Viedma como consecuencia del fallecimiento del Intendente Ferreira, contra todo, porque ahí sí volcaron todo, gobierno nacional, gobierno provincial, y sin embargo creo que la gente de Viedma ratificó la continuidad de una gestión con aquella persona que lo había acompañado en la fórmula cuando en el 2011 había sido elegido Ferreira. Creo que ese, digo, es el puntapié inicial y que seguramente se va a ver ratificado o potenciado ahora el 11 de agosto en las elecciones del Paso, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde todo el partido va a estar movilizado, fundamentalmente en función de quienes han expresado o hemos expresado nuestra intención de participar. Una elección donde en el radicalismo en principio va a haber 3 exgobernadores, un ex vicegobernador y un ex diputado nacional e intendente, como son Verani, Masachesi, Mendioro y Chiloni, al cual me voy a sumar yo, para también participar como precandidato en las elecciones primarias del 11 de agosto. Y esto creo que también nos va a permitir potenciar la militancia y la movilización del partido camino al objetivo final, ¿no? Que es el recuperar el gobierno de la provincia en el año 2015. Ese creo que es el objetivo de todo y cada uno de los radicales de la provincia de Río Negro. No se habla de renovación dentro del radicalismo. Fíjese que usted lo acaba de mencionar, son figuras reincidentes dentro de la política provincial. Sí, pero también hay que entender que estamos hablando del Senado de la Nación, ¿no? Cuando uno estructura la democracia, empecemos ya por los griegos, a decir quiénes iban al Senado de la Nación, los adultos, los mayores. De cualquier manera, este mensaje de la renovación yo creo que debe ser un mix, porque cuando ya nosotros en el 2011 con la interna de Barbeito empezamos un proceso importante de renovación que después, bueno, con el fracaso de las elecciones generales medio se ralentizó, pero que me parece que ya no se puede parar. Hay que hacer un justo equilibrio, porque también es cierto que la gente pide renovación, y cuando vos renovas con una persona joven, para que haya renovación tiene que ser semi-desconocida, ¿no? Entonces te dicen, pero no lo conoce nadie. Me parece que, como en todas las cosas de la vida, hay que ir buscando el equilibrio con gente que se vaya renovando, y con gente que tiene toda una trayectoria o una historia en la función pública o en el partido. ¿Cómo visualiza usted la realidad político-partidaria en el ámbito legislativo? Digo, con un bloque de partidos de la oposición y particularmente de extracción radical que no parecieran tener una visión unánime de todas las cosas. Sí, indudablemente me parece que todavía el bloque no tiene una concepción monolítica en el sentido del rol que le otorgó la ciudadanía a través de su voto para esta gestión, que es el rol de ser opositor. Entonces hay un sector del bloque que ejerce, me parece responsablemente, porque es la única manera que uno entiende que hay que ejercer la oposición, responsablemente la oposición. Y otro sector del bloque donde parecería que las conversaciones o las negociaciones con el oficialismo son las que priorizan e impiden
que se puedan decir algunas verdades que desde nuestro punto de vista están vigentes y a la luz del día, ¿no? Así que creo que todavía el bloque no encontró esa composición monolítica ejerciendo el rol para el cual la ciudadanía lo votó. ¿Por qué quiere ser senador? Porque creo que hay que seguir peleando por algunas cosas para Río Negro fundamentalmente, si bien uno va a ser, de llegar senador de la Nación, me parece que la banca debe ser una cuestión de defender los intereses provinciales, porque vos creo que lo mencionaste, muchas de las soluciones de las economías regionales no pasan por un gobierno de la provincia, sino que pasan por las políticas nacionales, y es precisamente a través del Senado, de la Cámara de Diputados, donde se pueden luchar y pelear para que esas políticas de defensa de las economías regionales sean una concreta realidad. Y porque además creo que hay desafíos que todavía no se han cumplido. Pensemos que en el 94 la reforma de la Constitución establecía una nueva ley de coparticipación en el plazo de 2 años. Es un tema muy difícil porque son demasiados los que hay que ponerse de acuerdo para poderla modificar, y además es una ley convenio, es decir, quiere decir que además de ser aprobado por el Congreso de la Nación, debe ser aprobado por cada una de las legislaturas provinciales, porque además para que uno cobre más, que es lo que pretendemos todos, una jurisdicción tenga mejores ingresos, alguien tiene que tener menos, pero sí me parece que debe estar establecido, por lo menos en la primaria, en la coparticipación primaria, aquella que se distribuye entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, los porcentajes claramente, y de todos los impuestos y no solo de algunos. Lo recuerdo, por ejemplo, el viejo impuesto a los réditos, que era por una única vez y que después se transforma en impuesto a la ganancia. Hasta hace algunos años era el impuesto de mayor recaudación en las arcas nacionales. Hoy el impuesto a las ganancias perdió ese primer puesto en manos del impuesto al cheque o los débitos bancarios. Y bueno, la manera de coparticipar de uno no es la del otro. Entonces creo que hay que establecer claramente qué porcentaje le corresponde a la Nación y qué porcentaje le corresponde a las provincias. Pero de toda la recaudación, de todos los impuestos vigentes, creados o a crearse. Igual que el tema de las retenciones. Si bien se coparticipa con el Fondo Sojero, el Fondo de Desarrollo Social, una parte, las retenciones son una política, un instrumento de política económica del Gobierno Nacional para cubrir desfasajes cambiarios en un momento determinado. Pero cuando las retenciones se mantienen eterno en el tiempo, durante 5, 6, 10 años, indudablemente son parte de la estructura y no de la coyuntura. Por lo tanto, deben ser coparticipables. Este me parece que es el gran desafío. Otro tema que a mí me obsesiona es el PROSOM, el Laboratorio de Medicamentos de la provincia. Hay 2 laboratorios provinciales en todo el país, uno en Santa Fe y otro en Río Negro. Yo creo que con un acompañamiento financiero del Ministerio de Salud Pública de la Nación, en los presupuestos anuales, se pueden hacer estos laboratorios regionales en laboratorios nacionales que cubran el 100% de los hospitales públicos, la provisión de medicamentos, ¿no? El 100% de los hospitales públicos de todo el país. El de Santa Fe se hará cargo de los hospitales del norte y el de Río Negro se puede hacer cargo de toda la Patagonia o de la mitad del país hacia abajo, con los ahorros que esto significa y con la garantía de que van a estar los medicamentos que la gente que va a la salud pública requiere y necesita. ¿Usted cree que pueda llegar a ser factible? Digo, porque a un correligionario suyo como Iliar no le fue bien con la industria farmacéutica. Bueno, pero sí, por eso, porque no fue bien, no lo vamos a seguir intentando. Yo siempre recuerdo cuando la presidenta visitó Viedma y visitó el PROSOME, la sorpresa que le causó que en plena Patagonia hubiera un laboratorio con esa infraestructura y esas características. Así que espero. Después, bueno, hay muchos temas, el remoto de los puertos patagónicos, que Kirchner en su momento estaba de acuerdo, pero había manos negras en el Congreso que impedían que se renovaran la vigencia de esas leyes, ¿no? Así que creo que hay trabajo y bastante. Gracias por estos minutos, Sáiz. No, gracias a usted por invitarme. Vamos a ver distintas opiniones
de lo que se puede leer de nuestro entorno, de nuestra realidad más inmediata, la realidad rionegrina, las voces de actores y de representantes o dirigentes de distintos sectores políticos rionegrinos que pueden observar los cambios que se están dando y los que se van a producir en este año impar, un año de definiciones. Bueno, sin duda que 28 años de gobierno de un signo político, los resultados fueron bastante drásticos, digamos calamitosos para la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta de que prácticamente la provincia quedó casi devastada, ¿no? Y lamentablemente, decimos, en la trágica muerte del señor gobernador Soria, también trajo alguna turbulencia política dentro de este armado, que al ser un armado unipersonal, un armado muy de la forma propia del doctor Soria, que era una forma muy personalista, lleva a que cuando justamente la desaparición del principal actor, lleva a que hay una efervescencia, digamos, y donde va a costar, seguro que les cuesta mucho, teniendo en cuenta las cosas que uno más o menos viene viendo políticamente, les cuesta mucho volver a rearmar y retomar. Para nosotros los comunistas, la construcción de un proyecto político es la construcción colectiva, justamente, cosa que no sucedió en este caso. Bueno, ante esta desgracia tampoco podemos desconocer de que hubo una voluntad popular mayoritaria que hay que respetarla. Considero que, nos guste o no, hay un vicegobernador que fue la fórmula votada para estas últimas elecciones en la provincia y que debe ser respetada y debe tener su tiempo, ¿no? En algunos casos se ven algunas cuestiones positivas, pero nosotros no vamos a entrar en la cuestión interna que se ve bastante, con mucha efervescencia, ¿no? Digamos, desde el inicio del cambio en la provincia, después de 28 años del gobierno radical, se ha venido configurando, digamos, un estado donde vimos así, porque se deduce a través de los medios de comunicación, no por un contacto directo con ellos, de que se establecieron hechos confusos, ¿no? Así como que no había claridad en cuanto al tema de cómo se iban a sentar, qué posicionamiento iban a hacer, desde dónde iban a gobernar, con qué mirada, porque se veía un gobierno del Frente para la Victoria atravesado por internas que llevaban a eso, ¿no? Es decir, sobre todo hace medio año atrás, donde se le pide la afiliación al PJ a Beretilnet, donde se hacen actos en función de ir estructurando y asentando el gobierno del Frente para la Victoria acá, y que hoy desde el discurso nosotros vemos que es posible que se den algunos adelantos, pero no vemos en la práctica concreta por ahí todavía hechos que digan: esta es la política económica, esta es la política social, esta es la política que van a seguir adelante, ¿no? La coalición cívica ARI siempre ha mantenido su posición de ser una fuerza opositora a nivel provincial, a nivel local y a nivel nacional. Frente al oficialismo kirchnerista, hemos mantenido una postura coherente desde que fue electo este gobierno. Y bueno, también a nivel local, en la localidad, digamos, presentándonos como fuerza opositora en el municipio, participando de las audiencias públicas, opinando sobre el presupuesto del municipio y realizando actividades en beneficio de la ciudadanía. Río Negro no escapa a las generales de la ley. Es cierto, las elecciones intermedias aparecen visiones diferentes, visiones críticas respecto también a las realidades locales, pero el eje político ordenador sigue siendo el eje político nacional, y la posibilidad de continuidad del proyecto político nacional o la posibilidad de su crítica. O sea, se va a traslucir en Río Negro
ese mismo debate que se está planteando nacionalmente. Entonces, yo creo que es tan fuerte los avances que se han logrado en esta década que inevitablemente van a consolidar o volver a alinear a todos los actores del Frente para la Victoria en un solo haz, más allá de sus divergencias. ¿Por qué? Porque lo que alinea es la política nacional. Bueno, nosotros primero hacemos un análisis en cuanto al gobierno nacional, donde siguiendo los lineamientos que hoy ha planteado este gobierno en cuanto a una política exterior que creemos que es acertada en cuanto a la unidad latinoamericana, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel internacional en cuanto a la debacle neoliberal en Europa. Hay que tener en cuenta que hay logros de este gobierno que en consonancia con gobiernos progresistas, gobiernos, digamos, de tinte de izquierda, que de alguna forma llevan adelante un proyecto latinoamericanista como jamás en la historia se dio. Para nosotros este es el análisis en cuanto que en Latinoamérica jamás en la historia se dio una coyuntura como la que hoy existe en nuestro continente, con un Estados Unidos, digamos, con una crisis tremenda, inventando o de alguna forma tratando de llevar adelante guerras genocidas, guerras que destruyen al ser humano, y por otro lado Latinoamérica, donde creemos que es el continente de la esperanza debido a que, bueno, como te decía anteriormente, esta unidad de criterio en cuanto a un proyecto latinoamericano, creo que fortalecido con la reelección de Maduro, bueno, el afianzamiento de Brasil como una de las potencias, y Argentina que con muchas dificultades está saliendo adelante en esta coyuntura. Estamos convencidos de que esta es una de las oportunidades para Latinoamérica de lograr esta unidad en cuanto a políticas regionales. Esto llevado a nivel local nos plantea la disyuntiva de qué lado estamos, ¿no? Entonces, creemos que apoyar a este gobierno, por lo menos las cuestiones positivas de este gobierno, nos permitiría seguir avanzando en un proceso de cambio que tiene que ir mucho más allá de lo que hoy se ha logrado, y que teniendo en cuenta hoy ante el gran poder mediático que ejercen los medios dominantes, donde se han constituido fundamentalmente en partido opositor, tanto Clarín, Grupo Clarín, La Nación, y donde la oposición realmente está jugando un papel totalmente nefasto, ligado a estos sectores dominantes que siempre fueron los que marcaron la agenda en nuestro país. Nosotros nuestro deber es jugar del lado de las conquistas populares, ¿no? No, me parece como que falta sentar políticas, más que... Yo creo que ellos deben tener un rumbo fijado en la cual por eso van a intervenir en las elecciones ahora, están en el debate de las internas, ¿no es cierto? Y aparece como Miguel Pichetto, uno de los hombres ya como decididos para seguir en el Senado, ¿no? Bueno, la política del gobierno también en el tema de las elecciones tiene que ver con un proyecto nacional, ¿no? Que es el proyecto de Cristina. Independientemente de que yo pueda pensar que dentro de lo nacional y popular existen sectores leales a Cristina y no tan leales, como Scioli, por ejemplo, como otros sectores que hay dentro que se configuran dentro de este proyecto, pero que tienen otras intenciones políticas, creo que van a jugar en función de las elecciones. Esto es una cuestión personal mía, ¿no? Una deducción mía, es que creo que van a jugar en función de lograr una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos decir que la oposición al gobierno hoy no tiene un liderazgo, tampoco el gobierno se perfila. En el gobierno no vemos que se perfila un liderazgo que pueda suplantar una figura como Cristina, ¿no? Es decir, no vemos un crecimiento de algún cuadro que se visualice como el futuro candidato del 2015. Todavía no podemos, o por lo menos yo no lo aprecio de esa manera, ¿no? Así que creo de que ellos van a
jugar mucho en las provincias en función de ganar una mayoría, con la posibilidad de discutir una reelección. Bueno, cuando yo digo que alinea, estoy planteando que hay una cuestión principal y por supuesto que hay cuestiones secundarias. El Frente para la Victoria lo componemos distintas vertientes. Ahí está también nuestra riqueza y nuestra dificultad por ir resolviendo cada uno de los conflictos. Hemos tenido una situación muy conflictiva en diciembre del año pasado y a esa situación conflictiva ha habido una respuesta importante, un llamado al orden de la presidenta, y eso ha permitido que bueno, los actores más importantes o los factores de poder más importantes de este espacio vuelvan a estar juntos. Entonces, por supuesto, hay divergencias, pero son divergencias que se pueden contener dentro de una conducción política firme que hay en la provincia, ¿no? Me refiero al gobernador Beretín Leix, me refiero al senador Pichetto, me refiero al vicegobernador Carlos Peralta, o sea, hay definiciones fuertes que nos agrupa el movimiento Evita como parte también de ello. Bueno, la coalición cívica ARI siempre tuvo una vocación de diálogo. El partido está abierto a iniciar diálogos con otras fuerzas. Creemos que seguramente solos no estamos en condiciones de afrontar una elección para superar la hegemonía tanto del kirchnerismo como del radicalismo en la provincia. Nosotros de la coalición cívica de Roca vamos a aceptar las candidaturas o precandidaturas que surjan desde el órgano partidario que es la Asamblea Provincial. Vamos a participar, dar nuestra opinión y estamos comprometidos con el tema de fiscalización. La desaparición de Carlos Soria llevó a justamente que hoy haya mucha efervescencia dentro del gobierno provincial y bueno, nuestra expectativa es seguir trabajando con lo que ya venimos trabajando a nivel nacional, con las agrupaciones, como te decía, con Nuevo Encuentro, Partido Solidario, y donde también en el trabajo mancomunado con sectores del peronismo, como el Movimiento Evita, como digamos la Cámpora, Descamisados. Bueno, hay trabajo en la cual deberemos ir confluyendo en un programa común y en la cual si coincidimos, sin ninguna duda vamos a ir avanzando en ese criterio. Nosotros lo que nos planteamos es no darle digamos, carne a los sectores reaccionarios que son los que han dominado la política nacional, ¿no? ¿Nosotros qué pensamos del gobierno de Cristina? Nosotros decimos que hay medidas que ella ha llevado a cambio con respecto a la distribución de la riqueza que son positivas. Desde el punto de vista social son positivas. Pero también hay algunas cuestiones que tienen que ver con leyes que no son positivas, son negativas. La ley antiterrorista es una ley totalmente negativa en la Argentina, porque el pueblo argentino, los movimientos sociales, los movimientos de masa en la Argentina, han sufrido durante siglos de leyes que han sido discriminatorias. La ley de residencia con respecto a los extranjeros en la Argentina, la ley anticomunista, nosotros hemos sido 40 años ilegales en este país, que eso no solamente es un antecedente negativo porque no permitió el accionar, el crecimiento de distintos sectores de la sociedad, sino que el día de mañana este gobierno se cambia, porque los gobiernos duran 4 años, 6 años, 8 años, depende de la voluntad popular, y pueden quedar instalados dentro del Código Penal este tipo de leyes. Lo tuyo es toda una mirada. En realidad, el problema no son las economías regionales. El problema es cuando esas economías regionales son exclusivamente exportadoras. Ahí es cierto que están colisionando con parámetros de la política nacional. Ahora, también yo podría decir, no se puede transitar por las calles en horario comercial porque la vida comercial de los pueblos de Río Negro está tan próspera y tan llena, o el turismo está generando recursos
que nunca hubiéramos pensado. Hay una movilidad social y económica muy importante, y Río Negro justamente no es una provincia que tenga una única actividad. En Neuquén es más propensa a depender de su política hidrocarburífera. En el caso de Río Negro tenemos, por suerte, diversidad productiva. Hay un sector que es el sector exportador frutícola, que es quien en todo caso con más fuerza pone de relieve su problemática en función de la paridad, en función de la dificultad por obtener insumos producidos por nosotros, digamos, ¿no? Pero el resto de las actividades no es esa misma la problemática que tiene otro tipo de problemática en todo caso, que tiene que ver con la capacidad que tenemos como rionegrinos de generarnos nuestro propio sustento. Me refiero, por ejemplo, a nuestra soberanía alimentaria. Bueno, lamentablemente se repite el panorama, tanto a nivel nacional como provincial. El Frente para la Victoria, el oficialismo, mantiene resillas internas a las cuales somete a la ciudadanía y al resto de los partidos políticos a caer dentro de esta lucha interna que tienen estos dos sectores. En el caso de la provincia, quedó claramente marcado, después del fallecimiento del ex gobernador Soria, la puja de poder entre el pichetismo y el actual gobernador, que quedó evidente al fracturarse el bloque en la legislatura, expresiones que fueron claramente contradictorias, que bueno, yo creo que pese a las diferencias, nosotros vemos que es un gobierno con muy mala gestión en cuestiones estructurales, en el área de salud, de educación, en materia de seguridad, que niega el debate, que impone sus mayorías que son circunstanciales. Y bueno, y esta cosa de mostrarse divididos o de mantener diferencias, sí, las diferencias pueden ser respecto a cuántos negocios administra cada sector o cuántos intereses hay en juego, pero en realidad a la hora de mantener la hegemonía y el autoritarismo y bueno, las distintas prácticas, incluidas actos de corrupción, ambos sectores tienen muchos puntos en común. Por lo tanto, no queremos caer en el facilismo de estar de ser rehenes de esta interna, que es consecuencia de las mismas decisiones y responsabilidades que tomó el Frente para la Victoria al momento de conformar esta alianza a nivel provincial, que fue elegida en su momento por la mayoría de los rionegrinos en octubre del 2011. Y después hay cosas del sentido común. Muchas veces se critica un aspecto de un elemento macro de la política económica y no se ve un contexto que es muy favorable. Estos días me ha tocado ir a comprar alguna cosa, alguna tienda, y me dicen, no hay, porque esto es importado y Cristina no nos deja. Pero yo estuve con el numerito esperando 14 personas antes porque no había lugar en espacio físico en ese local para poder llegar al mostrador. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido este formidable dinámica de desarrollo, de consumo, de producción y de incentivo al valor agregado nacional? Ha permitido que las regiones también se favorezcan. Río Negro es una región que sí se ha favorecido con el esquema nacional. Falta hacerlo consciente y salir a defenderlo, digamos, ¿no? Yo creo que hay una orden a nivel nacional de que el Frente para la Victoria tiene que llegar hasta octubre, por lo menos, en una unidad supuesta, no del todo, no es una unidad sincera, claro, no, es una forma de no demostrar debilidad ante un escenario tan adverso que a nivel nacional tiene el Frente para la Victoria, el kirchnerismo. Nosotros creemos que esta va a ser una elección similar o quizás con una magnitud por las características, bueno, el contexto nacional, económico y político y los escándalos de corrupción
que van a perjudicar fuertemente digamos, el capital electoral del kirchnerismo, de que tanto se viene jactando del 54% de las últimas elecciones. Entonces, creo que va a afectar también a aquellos distritos, como en el caso de Río Negro, donde hay una importante influencia de los principales dirigentes kirchneristas, en este caso Pichetto por Río Negro. Bueno, la orden kirchnerista de Cristina es mantener unido, pese a que el bloque está dividido en la legislatura, es mantener esta alianza para no demostrar señales de fisuras internas que son también producto de este manejo, de la forma de construir poder que tiene el kirchnerismo. En ese sentido es que tratamos de visualizar la política nacional y la política provincial, ¿no? Es decir, no somos ajenos a lo que pasa internacionalmente, nacionalmente. Lo que intentamos hacer en este segmento de Panorama fue tratar de buscar algunas opiniones que nos permitan clarificar cierto panorama, que nos permitan echar un poquitito de luz sobre lo que nos ocurre, particularmente a los rionegrinos. No quiere decir que esta sea la única visión, ni quiere decir que sea tal vez la más ajustada a la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los sectores son sectores interesados. Digamos, todos los actores que hoy hemos convocado aquí son sectores interesados en mostrar determinada faceta de esa realidad que nos envuelve, que nos rodea, de ese panorama que está mutando en estos últimos tiempos, que está cambiando, que va a seguir cambiando en los próximos meses y que ese cambio va a seguir evidenciándose de aquí hasta el 2015. Es un proceso dinámico la política y si no se lo entiende como un proceso dinámico, pues entonces no se entiende cómo funciona la política. Insisto, no quiere decir que lo que aquí hemos observado en la jornada de hoy sean las únicas lecturas posibles. Hay otras lecturas a la realidad. De hecho, una figura como la de Sáiz, por ejemplo, tiene una visión muy condicionada o contaminada por la pertenencia a una gestión anterior y por el rol de objetor o de crítico o de oposición a la gestión actual en la provincia de Río Negro. Esta ha sido nuestra preocupación en la jornada de hoy, nuestra ocupación, saber cómo se presenta el panorama en los próximos meses en la provincia de Río Negro a la luz de ser este un año de elecciones. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.